Ahí está. Bueno, en esta clase, como en la clase anterior que tuvieron con Andrea, vamos a hablar sobre arte contemporáneo, que es un poco el tema del año y todo lo que hicimos en el primer cuatrimestre, lo hicimos porque lo teníamos que hacer, obviamente, está en el programa, pero todo en cierto punto era para llegar a esta cuestión, la que estamos ahora. Perdonen que estoy admitiendo gente y todo a la vez se me hace muy difícil. A ver, ahí está. Bueno, ahí está. Bien, entonces les decía, vamos a empezar a trabajar, o ya empezamos con Andrea y con las clases, arte contemporáneo. ¿Han leído la clase? ¿Han leído el texto de Hal Foster que le mandamos especialmente en la clase? Con confianza, si no lo hicieron, todo bien. Me Profe, yo gustaría saber. todavía no pude leerlo, El tengo último la texto costumbre de no. anotarlo, pero este texto de Foster, ¿dónde está? ¿Está en archivos? ¿Está en sitios? Porque lo busqué, ¿no? ¿Está en el mismo posteo Está en la de la clase. clase? En Está en el un posteo de la clase. momento de la clase, a ver, Ah, espera que tiene yo. el subtítulo. No, fíjate que Ahí está. ya me delato que no vi nada todavía. Leete la clase y vas a ver que en un momento, no me acuerdo en dónde, lo estoy viendo acá, dice, el texto está acá, acá dice, lo pueden encontrar acá. Y Listo, pinchan ahí ya y está. van al texto. Sí, ya está, disculpe, Eh, profe. Gracias. todo bien, todo bien. Bueno, se van a encontrar con un texto que es un poco complicado, sinceramente. Es un texto difícil, es un texto, no sé si muy largo, pero sí es recontra, iba a decir una mala palabra. Es recontra complicado, ¿sí? Es un texto difícil, pero nos parece que puede ser interesante este texto, justamente porque es difícil y porque nos demuestra que las cosas no son de una manera y no son simples, ¿no? Y no pueden interpretarse de una sola manera. Entonces, lo que les pedimos es que lean este texto varias veces. Varias veces son muchas, muchas son 10, 20, qué sé yo, ¿sí? Muchas en serio. Es la manera, ¿sí? Esperen que admito gente. Obviamente este texto no es la verdad, ¿no? Porque no hay la verdad. Eh, pero creemos que les puede servir. Vamos a un poquito lo que me gustaría, les cuento qué me gustaría hacer hoy. Me gustaría estar con el texto y con la clase al mismo tiempo e ir viendo cada una de las partes e ir avanzando, ¿no? Leyendo la clase y leyendo el texto. Hay algo con lo que empezamos la clase. Si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere opinar algo, por favor, me interrumpe, ¿sí? Abran los micrófonos y hablen, ¿sí? No se preocupen. Empieza la clase con este párrafo que nos parece muy importante y que no nos cansamos de repetirlo. Estamos hablando de arte contemporáneo. ¿Qué entendemos nosotros en Historia 3 de la Marechal por arte contemporáneo? Bueno, es muy difícil dar una definición, pero vamos a buscar una, aunque sea provisoria, que nos puede servir. Estamos pensando las obras contemporáneas como obras que cambian, que analizan la idea de artista, la idea de obra y la idea de espectador. ¿Mm? Esto no es una definición de arte contemporáneo porque no la hay, ¿sí? Esta es una manera que elegimos con Andrea para acercarnos a este tema que es arte contemporáneo. Entonces lo que planteamos es que las obras contemporáneas lo que hacen es repensar la idea de artista tradicional, la idea de obra tradicional y la idea de espectador tradicional. Brevemente, ¿a qué nos referimos con estas ideas? ¿Cómo es una obra tradicional? Bueno, una obra tradicional es un objeto, una cosa, ¿no? Por ejemplo, una pintura, un cuadro, ¿sí? Eso es un objeto. O por ejemplo, una escultura, ¿sí? Es una cosa, un objeto. Bueno, las obras contemporáneas pueden no ser un objeto. ¿Cómo es la idea tradicional de artista? Bueno, el artista es una persona que en general es un varón, un hombre, ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, pero en general es un varón que a partir de determinado estímulo se inspira y produce una obra. ¿Sí? A partir de nada produce una obra. Por ejemplo, un cuadro. O sea, a partir de un lienzo blanco, de repente el artista varón siente algo y empieza a pintar y lo empieza y lo termina y esa es la obra. Bueno, esa es la idea tradicional, es una de las ideas tradicionales de artista. Bueno, el arte contemporáneo rechaza esa idea. Ya veremos
por qué la reemplaza, ¿no? Y el público. ¿Quién es el público? El público son las personas que van a un lugar a pararse enfrente de la obra y la miran. Bueno, esa idea tradicional de público también cambia, ¿sí? Las obras de arte contemporáneo hacen que el público se involucre de tal manera que si el público no está, no hay obra. Repito, si el público no está, no hay obra. Ustedes saben que los museos que ahora mismo están en el Museo, las obras que ahora mismo están, por ejemplo, en el Museo Nacional de Bellas Artes, que todavía no abrió, porque abre a las 12 del mediodía, imagino, aunque no hay público adentro, en este momento, a las 10 y 12 de la mañana, las obras igual están ahí. Bueno, las obras de arte contemporáneo, algunas, no todas, plantean que si no hay público no hay obra, la obra no existe directamente. Entonces, vamos a pensar desde Historia de las Artes Visuales 3 de la Marechal, que arte contemporáneo son estas obras que cambian estas ideas de obra, de artista y de espectador, estas ideas tradicionales de obras, artistas y de espectadores. No tiene que ver con lo que entendemos por arte contemporáneo, no tiene que ver con obras que son actuales, que se hacen ahora. En algunos casos sí, pero en otros casos son obras que tienen 70 años y que las consideramos contemporáneas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, una obra porque se hizo ayer no es contemporánea, según nuestra idea. ¿Se entiende? Puede que la obra se haya hecho ayer, pero si mantiene la idea clásica de obra, la idea clásica de artista y la idea clásica de espectador, no la consideraríamos en este curso, en este momento, una obra contemporánea. Entonces, cuando les mandemos a analizar obras contemporáneas, que es lo que vamos a hacer, y ya les anticiparemos, fíjense que hay una hoja de ruta en el aula, ya les diremos bien eso. Cuando les pidamos que analicen obras contemporáneas, les vamos a pedir que elijan este tipo de obras. No obras que mantengan la idea clásica de obra, artista, espectador. Bueno, eso nos parece muy importante porque todos los años nos pasa lo mismo, que hay gente que nos trae obras que no son lo que consideramos contemporáneas en este curso, ¿sí? Bueno, en la clase después hablamos de una contraposición entre formalismo y arte contemporáneo. Yo quiero saltear eso porque está escrito ahí, léanlo, ¿sí? Las obras formales, o lo que entendemos por formalismo, son obras para mirar solamente, y las obras de arte contemporáneo se supone que tendrían algo más que eso. Esto lo salteo rápidamente porque léanlo, ¿sí? Y después nos metemos en el texto este. ¿Alguien quiere decir algo, perdón? Sí, yo, profe. Por Pamela. favor. Ahí te veo, O sea, Pamela, ¿cómo estás? ¿se escucha? Perfecto. Bueno, en el caso de que ustedes nos pidan una obra, ¿no?, de arte contemporáneo, no sé, para describir o algo, Sí. ¿nos basamos a partir de 1950, como dice acá, o también podemos tomar de la modernidad, o desde ahí se toma el arte contemporáneo? No, estamos pensando en este curso y también en muchos otros lados más se hace, ¿no? Que lo que entendemos como arte contemporáneo empieza en los 50 del siglo XX. ¿Sí? Okay. Obviamente O sea, más o menos, ¿no? Por ejemplo, las vanguardias, lo que vimos antes, no son arte contemporáneo. ¿Se entiende? Okay. Las vanguardias, que son movimientos artísticos que han sucedido en la primera mitad del siglo XX, no los consideramos arte contemporáneo. Ok, gracias. Gracias a vos. Cuando hablamos de arte contemporáneo vamos a hablar de neo-vanguardias, ¿sí? Y de eso se trata el texto este de Hal Foster. Hal Foster, brevemente, ¿quién es? Lo explicamos un poco en la clase, así que lo voy a hacer muy breve. Es un señor que escribe sobre arte desde hace muchos años y que él, junto a otras personas en Estados Unidos, lograron imponer una visión del arte, sobre todo en los 90 y en los 2000. Hay una manera de entender el arte que se volvió muy potente y muy influyente en la década del 90 y en la primera década del 2000, que fue construida por esta persona Hal Foster y otras personas más, Rosalind Krauss, Douglas Crimp, etcétera, que escribían en una revista de Estados Unidos que se llamaba October, se llamaba la revista, y esta gente en los 90 y en los 2000 fue muy influyente. Ahora
cada vez menos, ¿sí? Pero tomamos este texto porque nos permite, según creemos nosotros en la historia, entender cierto mecanismo y cierta falta de definición. Acá hay algo que me parece importante para empezar. No tenemos una definición de qué es el arte contemporáneo exactamente, porque no tenemos una definición de nada exactamente, ¿sí? Quizás en otros años de la carrera, yo también doy historia en otros años, se les pide que definan. Como también el arte, profe, que tampoco tenemos la definición exacta. Sí, pero no es que no la tenemos porque sea algo misterioso. No la tenemos Claro. porque tenemos muchas definiciones Claro. posibles. Entonces, si yo digo una definición, dejo afuera todas las demás. Esto me parece Claro. importante. No es que no tenemos una definición porque no la sabemos. Es que no hay Sí. nada que saber. Hay mucho en todo caso que proponer. Y hoy vamos a ver el texto de Hal Foster donde él propone una manera de entender el arte contemporáneo. Esto que yo le decía antes, de que el arte contemporáneo es una revisión de la idea de obra, de artista y de espectador, también es una propuesta, no es una definición. Es un lugar desde donde con Andrea decidimos encarar la materia. ¿Se entiende la diferencia entre definición y esta propuesta? La definición es total, definitiva. Esto es así, ahí estoy definiendo. En cambio, decir, bueno, esto es una propuesta, es una manera de entrarle al asunto, es muy diferente a decir, esto es así. Eso creo que es muy importante. Bueno, me anoté algunas cosas del texto para empezar. Sí, Perdón, una consulta. adelante. Esa es una de las maneras que tenemos para tomar el arte contemporáneo. ¿Cuál sería otra manera? No lo sé. Vamos a ver, está buena la pregunta, me mataste con esa pregunta. Bueno. Está todo preparado con un montón de cosas. Hay otras maneras, yo te lo aseguro, y estaría bueno que al final de la clase podamos responder esta pregunta. Camila, ¿sí? ¿La volvés a hacer? ¿Te acordás? ¿Cuál sería otra manera? Nosotros les proponemos una, ¿cuál sería otra manera? Bueno, vamos a pensarla, no sé, está buena esa pregunta. Mira, y es una pregunta que quizás debería haberme hecho antes. Está buena. Quizás ya tenga la respuesta o no lo sabe, vamos a verlo. De todos modos, yo les contaba que me había anotado algunas cosas. ¿Alguien leyó el texto de Hal Foster? Se van a querer matar cuando lo vean, van a ver. Pero bueno. Este es un texto de la década del 90, como les decía. ¿Sí? Habla de cosas que pasaron en los 90 y en los 80. Es muy importante situarlo en una época, ¿sí? Porque no da lo mismo. Esta persona está escribiendo contra otra idea de arte, ¿sí? Con una idea de arte más, llamémosla tradicional, en donde se hablaba de que la obra se produce a través de algo que se llama creatividad e inspiración, que el artista es una persona que tiene una gran capacidad manual y produce cosas geniales. Bueno, esa idea tradicional de arte, como les decía al principio, es desechada por esta persona Hal Foster y otras personas más que escribían con él. Entonces, este texto se escribe en ese sentido, ¿sí? En el sentido de construir una nueva idea de arte en la década del 80 y en los 90. Lo que plantea Hal Foster es, existe la vanguardia en la primera mitad del siglo XX, y a partir de la segunda mitad del siglo XX habría algo que podemos llamar neo-vanguardia. Eso que podemos llamar neo-vanguardia, algunos autores anteriores a Hal Foster, por ejemplo Peter Burger, se habla de él en el texto, la pensaban como una repetición. Me explico con esto. Tenemos las vanguardias, que es lo que hemos visto, y tenemos determinados procedimientos de producción de obras de las vanguardias. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda de alguno? Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de procedimientos de producción? Muy simple, de maneras de hacer. ¿Sí? ¿Cuál es una manera de hacer? ¿Cuál es un procedimiento de producción de las vanguardias? Uno. Fotomontaje. Fotomontaje, excelente. Fotomontaje, el collage, Collage, excelente. salir a la calle a pintar, eso pertenece igual los hacían Esos son los impresionistas. Sí. Bueno, pero sirve también como modo de producción. Y Podríamos, no, los impresionistas no serían parte de las vanguardias. porque están 50 años antes, digamos. Claro, sí.
pero sí sería un Aparecen modo en de producción de los 1850. impresionistas. Eso está bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, el collage, el fotomontaje, el monocromo, ¿sí? Hay pinturas que son de un solo color, planas, en las vanguardias. Bueno, el cubismo tiene diferentes puntos de vista de una misma figura, ese es otro procedimiento, ¿sí? Uno muy importante, el ready-made, ¿sí? De Duchamp, ¿no? O la baronesa Dada, ¿no? De postular como arte un objeto que no tiene nada que ver con el arte hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo, un migitorio o una rueda de bicicleta, ¿sí? Esos procedimientos de las vanguardias se vuelven a hacer en las neovanguardias, en estas obras de artistas de los 50, a partir de la década del 50 del siglo XX, ¿sí? Hay un retomar en las neovanguardias esos procedimientos. ¿Mm? Yo Sí. lo que yo entendí que decía, que estuve viendo un poquito el texto, que él decía de reconectar con las prácticas perdidas. Sí, no sé a qué te referís exactamente, Sara, con eso, en qué parte, cuáles serían estas prácticas perdidas. Sí, al principio, bueno, no al principio, por la mitad más o menos, cuando leí un poquito, hablaba de que él lo tomaba como un desafío, esto de las neovanguardias, de reconectar con las prácticas perdidas, con esas prácticas que formaban parte del pasado. A ver si probablemente vos acordate de esto, quizás cuando lleguemos dentro de un ratito a eso. Yo creo que probablemente lo que él está hablando, no sé exactamente en qué parte del texto, lo que él está diciendo es esto, ¿no? Que las neovanguardias, estas obras que llamamos de arte contemporáneo, retoman prácticas, maneras, modos de producción de las vanguardias y lo transforman, ¿sí? Acordate de esto, a ver dentro de un ratito, cuando lleguemos a esa parte, a ver si es eso. Si no, Sara, decime exactamente qué parte del texto. Pero si no, buscalo si querés tranqui. Pero avancemos y capaz que en un momento llegamos ahí, sí. No es mucho, ahora va a aparecer. Dale, pero acordate de eso. Tengámoslo en cuenta. Acá, yo ahora quiero comentarles lo que a mí me parece que está en la introducción, que me parece la idea más importante del texto y que me parece algo extraordinario. Esta persona, Hal Foster, el autor de este texto, habla de otro texto, un texto de Peter Burger, un escritor sobre arte alemán de la década del 70, que critica a las neovanguardias. Les anticipo algo, Hal Foster está a favor de las neovanguardias. Entonces, va a escribir todo el texto para justificar las neovanguardias, porque él está a favor de eso. Y Hal Foster dice, según Burger, las vanguardias están planteadas como un origen absoluto, plenamente significante. ¿Qué quiere decir esto? Hay una idea muy común en todos lados, ¿sí?, de que las cosas suceden una vez y son de una manera. Y entonces pueden definirse. Lo que viene a plantear Hal Foster es que las obras de arte contemporáneo, y cualquier otra, pero en este caso las obras de arte contemporáneo, cambian su sentido con nuevas ideas, ¿sí? A medida que pasan los años, vamos teniendo nuevas ideas, y esas ideas hacen que lo que pensábamos antes cambie. Entonces, es inútil buscar una definición que sea cerrada de una vez y para siempre. Por ejemplo, Duchamp. Las obras estas de Duchamp, los ready-made. Cuando Duchamp empezó con esas obras, ¿sí?, cuando mostró por primera vez esas obras, lo que se interpretaba de esas obras es muy diferente de lo que se interpreta ahora, ¿sí? Esas obras ahora nos llegan después de décadas de distintas interpretaciones que están una arriba de la otra, ¿sí?, como si fuesen capas, ¿sí? Algunas no sirven más, otras se usan, otras se van a usar dentro de unos años, que no se usan ahora, se van a usar dentro de unos años. ¿Se entiende qué quiero decir? Esto nos pasa en nuestra vida cotidiana. Las cosas las vemos de una manera mientras suceden y las vemos de otra manera cuando ya pasó el tiempo. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Sí? No hay una sola manera de entender las cosas que sea de una vez y para siempre en la vida. Y entonces Hal Foster plantea que en las obras de arte pasa lo mismo.
o en las maneras de trabajar las obras de arte pasa lo mismo. No tenemos un solo sentido único y de una vez. Lo que les estoy diciendo hoy puede que dentro de 10 años no tenga más sentido y se piense de otra manera. ¿Se entiende lo que voy? De hecho, cuando yo estudiaba arte hace 20 y pico de años, las cosas que les estoy diciendo ahora no se decían en aquel momento. Se decían otras. ¿Se entiende a qué voy con esto? Bueno, Hal Foster está planteando eso de las vanguardias. ¿Mm? Y volvemos un poquito a la clase. Un segundo, les voy a compartir pantalla. Espérenme un poquito. Esperen, ¿eh? Bueno, hace mucho que no hago esto. A ver. ¿Se ve? Perdón. Un segundo, estoy tratando de ver cómo es esto de compartir pantalla acá, que no es como antes. Bueno, me pide algo, a ver. ¿Ven ahí? No, ¿no? No, profe, no se ve. Qué cosa, bueno. Bueno, no sé. Esperen, ¿eh? Bueno, no puedo compartir. Quería compartirles la clase. Esperen, ¿eh? Denme un minuto a ver si puedo. ¿Y ahí se ve algo? No. Bueno, me parece que voy a renunciar a esto. Último intento, ¿eh? No se ve nada, ¿no? Bueno, listo. Ya está. Les pido perdón, pero no puedo compartir. No sé. Bueno. Bueno, lo que quería mostrar es esto. Esta obra, El Migitorio de Duchamp, ustedes la han visto, la tienen en la cabeza, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿eso qué es? Es un objeto, que es un objeto de la vida cotidiana, ¿sí? Que se presenta como obra de arte. ¿Mm? Y bueno, genera todo el escándalo que ustedes saben bien. Perfecto. Ahora, hay una obra del año 68, 1968, de Oscar Boni. Oscar Boni era un artista argentino. Recomiendo que lo investiguen por ahí. Una obra que se llama La familia obrera. La obra es una familia obrera, digo, es un señor, una señora y un niño, de verdad, puestos en una sala de exhibición, en una sala de arte, en una muestra de arte. ¿Se entiende esto? Repito por las dudas porque es un poco extraño. Son personas de verdad, que son una familia de verdad, exhibidas como obra de arte en el año 68, acá en Buenos Aires, en un lugar que se llamaba el Instituto de Itela, un lugar muy importante en aquel momento. ¿Ven un parecido entre el migitorio, entre el Ready Made de Duchamp y esta obra de Oscar Boni que se llama La familia obrera? Les escucho.
No te escucho, Sara, tenés el micrófono apagado. Se te ve indignada, pero con el micrófono apagado. Ya Profe, yo sé, creo sí, sí, que, no quería hablar igual. La verdad que yo no lo puedo relacionar, pero bueno, no sé cómo será la relación. yo Me creo que gustaría. la relación que existe en estas dos obras es que, o sea, no sé si tomar a las personas como objetos, ¿no? Pero es como que es algo de la vida cotidiana, Sí, todo bien. que O sea, se muestra la en la crítica obra. una cosa. En aquel momento, en el año 68, la crítica que se le hizo a esta obra, desde, sobre todo los partidos de izquierda, y con toda razón, es que estaban exhibiendo personas como obras de arte. A las personas le pagaban el doble de lo que le pagaban el trabajo, lo que sea, pero yo no quiero entrar en esa discusión. Si quieren, en otro momento lo hablamos. Eso, pero lo que a mí me interesa es pensar de esta manera. El mingitorio, que es un objeto de la vida cotidiana, se convierte en obra de arte, ¿no? En la época de las vanguardias, a principios del siglo XX. En el año 68, en la segunda mitad del siglo XX, lo que tenemos es, en vez de un objeto, tenemos un grupo de personas, pero es lo mismo en cierto punto, ¿sí? Se está convirtiendo en Que no arte. fueron modificadas, puede ser, solo No, cambió el contexto. claro, y eso es una gran modificación, ¿sí? El cambio de contexto es una gran modificación, pero no hay la diferencia entre el objeto migitorio y la familia obrera, la diferencia con un cuadro, es que el cuadro está trabajado, el cuadro está modificado. En el caso de la familia obrera, mírenla, está en la clase, en el caso de la familia obrera, son las personas de verdad exhibidas como obra de arte. En el caso del migitorio, es el migitorio de verdad exhibido como obra de arte. En ese sentido es lo mismo. La obra de vanguardia, el migitorio, estaría repitiéndose en la obra de Oscar Boni del año 68, en la obra de neovanguardia, ¿sí? ¿Se entiende esta diferencia entre vanguardia o esta similitud entre vanguardia y neovanguardia? ¿Sí? Hay una repetición en los procedimientos, ¿sí? ¿Qué es de lo que venimos hablando? ¿Qué es lo que además qué es lo que más nos interesa? Está difícil esta mañana, perdón. Lo que más nos interesa es trabajar en cómo se producen esas obras y cómo significan esas obras. ¿Sí? Profe, y entonces, teniendo, o sea, esto de la obra de la familia, vos decís que es lo mismo pero en otro contexto, ¿no? Que el migitorio. ¿Y qué? ¿Cómo se lo toma? ¿Como a las personas como objetos real, así? O sea, como si fuera un objeto. Bueno, es que no es que se lo toma de una manera. El artista habrá tomado de una, Lo toma. las críticas que ha tenido lo habrán tomado de otra. Vos tomalo como vos te parezca. De hecho, está bueno Claro. charlarlo con otras personas, saber qué opinan y a ver qué opinas vos. Pero de todos modos, yo no quiero hablar de eso ahora. ¿Sí? Quiero que nos concentremos en los modos de producción. Tanto el mingitorio, un objeto real, exhibido como obra de arte, como unas personas reales, obviamente, exhibidas como obra de arte, el procedimiento es el mismo. ¿Se entiende? Agarro un objeto, por ejemplo, este objeto, una fibra, qué sé yo, que no es una obra de arte, y generando determinadas condiciones lo exhibo como obra de arte. Por ejemplo, así. Lo pongo en una cosita que se apoye y ahora es una obra de arte. ¿Se entiende? Este procedimiento está en las vanguardias y también está en las neovanguardias. ¿Mm? Lo que está diciendo Hal Foster en este texto del que estamos hablando es que las neovanguardias repiten procedimientos de producción de las vanguardias. Pero, y acá está la clave, en esta repetición hay una nueva manera de entender las vanguardias. O sea, a partir de que vos repetís algo, en este caso estas obras, hay una nueva manera de entender cómo funcionan las vanguardias. Vamos con eso. Esperen que quiero volver a la clase. Un segundo. Bueno, espérenme que no es una mañana fácil hoy. Acabo de tirar la clase. Tengo que volver a entrar. Esperen. Recreo de 2 minutos. Profe, en 3 minutos se corta, volvemos, ¿no? Sí, sería buenísimo frenarlo ahora. Si busco, esperen que ya casi lo tengo. Terminemos con una idea y listo. Y después volvemos.
Bueno, cambié de computadora y todo es diferente. Eso es lo que está pasando. Se los quiero comentar. ¿Volvemos a tener clases presenciales en poco tiempo? ¿Qué les parece? No va a pasar eso cuando suceda. Ya estoy. Bien. Ojalá, profe. Ojalá. ¿Cuándo se da? Ojalá que podamos volver pronto. Bueno, ¿cuál es la diferencia, antes de terminar, ¿no? Que nos queda lo último? ¿Cuál es la diferencia entonces entre los procedimientos de la obra de Duchamp y los procedimientos de la obra de Boni? Bueno, no hay diferencias en los procedimientos, pero hay un montón de diferencias. Por ejemplo, en los contextos, ¿sí? Oscar Boni está mostrando una obra que se llama La familia obrera en 1968 en Argentina, en donde se creía que una revolución armada era posible. Y una revolución armada por los obreros, ¿sí? Entonces no da lo mismo mostrar una obra que se llame La familia obrera que una obra que se llame, qué sé yo, Me gusta ir de picnic. ¿Entienden? Ahí ya la cosa cambia, va por otro lado. Por eso es tan importante pensar las obras en su contexto o en un posible contexto, ¿sí? Porque también hay muchos contextos, ¿no? Acuérdense de eso. Entonces, sí, hay una repetición, ¿no? Pero esa repetición lo que hace es hacernos entender o darnos otras ideas de cómo funcionan lo que se hizo antes, ¿sí? Eso es básicamente lo que está planteando el texto de Hal Foster. Vamos a volver con esto ahora, a hacer otra entrada de Zoom y seguiremos con la clase, ¿sí? Así que ahora me salgo y volvemos a entrar con el mismo link. ¿Les parece? Les espero. Hasta luego. Igual cambié de opinión, no me voy a salir porque me parece que cuando salís no queda la grabación. A ver, voy a intentar eso. Igual salgan y vuelvan a entrar. No es un buen día hoy, se los aseguro, en todas estas cuestiones.